De seguir considerando los inescrutables caminos de la fidelidad de Dios. Y solo quiero recordar de manera muy rápida lo que hemos visto en este capítulo 11. La razón por la que tengo que hacer esto es debido a la complejidad del capítulo y de la dificultad del argumento del apóstol Pablo. Este capítulo 11, que es parte del argumento mayor del capítulo 9 y 10, en donde el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios no ha fallado y que tenemos una razón bastante firme y sólida para creer que nadie puede apartarnos de Cristo Jesús. Él sigue argumentando, pero llega a este capítulo en donde él nos habla acerca del actuar de Dios en la historia de la redención. Aprendíamos que el endurecimiento de Israel no es total ni es permanente. Y Pablo argumentaba poniéndose a él como ejemplo. Él decía que él era un claro ejemplo, puesto que él era un benjamita y que era hijo de Israel y por obvia consecuencia también de Abraham. No obstante, no solamente él se pone como ejemplo de que Dios no ha desechado por completo a su pueblo, él pone un ejemplo más de las Escrituras. Él dice que las Escrituras testifican de esto y habla de los tiempos de Elías, en donde él es el claro ejemplo, en donde a veces podemos pensar que Dios ha olvidado su promesa y no obstante, como se lo dijo Elías, él ha guardado a un remanente para él. Y al considerar la vida del apóstol y el ejemplo de Elías, las Escrituras del Antiguo Testamento, él muestra o llega a la conclusión teológica que en todo tiempo, así como lo es en ese momento el apóstol Pablo un testigo y en los tiempos de Elías, ha sido en la historia de redención que Dios ha guardado a un remanente por gracia, no por obras. Y que tanto en aquel entonces como en este momento, Dios sigue guardando a un remanente por gracia y no por obras. A pesar de su rechazo, Dios sigue manteniendo la fidelidad a su promesa y guardando a su pueblo que Él iba a salvar y lo hace por gracia. También vimos que el endurecimiento de Israel tiene propósitos, es decir, no es algo que se le salió del control a Dios, es algo que está en el decreto eterno de Dios y que es parte de la historia de la redención. El remanente de Israel ha hallado salvación a lo largo de la historia, como lo dice en el capítulo 11, y los elegidos han encontrado salvación, refiriéndose a los elegidos del pueblo de Israel. Pero que también nos habla que el endurecimiento o el rechazo constante que este pueblo ha mostrado a la insistencia que Dios ha hecho por medio de muchas formas y de muchas maneras de llamarlos al arrepentimiento, finalmente los ha llevado a la retribución que ellos tenían que tener. Es decir, Él les ha retribuido con lo que ellos querían, ellos han sido endurecidos. Y Él ha citado algunos textos del Antiguo Testamento, incluso cita un salmo del rey David para decir que su mesa les sea su propio tropiezo, es decir, su propia prosperidad les sea para su endurecimiento, porque han obtenido lo que ellos buscaban. Ellos han obtenido finalmente el apartamiento de Dios delante de ellos. Pero este endurecimiento ha sido el instrumento que ha sido para la salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles al mismo tiempo es usada para mover a celo el remanente del pueblo de Israel y traerlo a sus pies. Y por último, hace 15 días, argumentando a partir del versículo 15, hablábamos del actuar de Dios para con los gentiles. Aprendíamos cómo este endurecimiento de los judíos verdaderamente hizo que el mensaje viniera a los gentiles. Y ustedes podrán recordar esto con mayor facilidad cuando lean el libro de los Hechos, porque vemos al apóstol Pablo y vemos a Bernabé yendo en las ciudades, por ejemplo, olvidé el nombre de la ciudad ahorita, pero vemos una de estas ciudades donde ambos entran a la sinagoga y entonces ellos rechazan el mensaje del evangelio, se levantan en contra de ellos y dice el apóstol Pablo con Bernabé que entonces ellos se volverían a los gentiles y les predicarían y que esto los enfurece aún más. Así que
vemos constantemente que el apóstol Pablo llegaba a las sinagogas, predicaba el evangelio, era rechazado tal como el Señor se los había dicho, y esto lo lleva a cumplir el propósito por el cual Cristo lo había llamado, que era el ministerio a los gentiles. El evangelio les fue presentado ahora a los gentiles por gracia, y estos han sido salvados por gracia, y este obrar de la manera en la que el Señor ha permitido que el endurecimiento de unos sea la bendición para otros, y que al mismo tiempo la bendición de unos se vuelva la bendición para los otros, pues sean movidos los judíos a celo y quieran la bendición de Dios, es lo que debería de hacer que los gentiles no tuvieran orgullo en su corazón. Esto es lo que debería de hacer que los creyentes en Roma no deberían de ensoberbecerse, como hoy lo vamos a ver. Ahora, quiero decirles algo, un poco de lo que voy a hablar más adelante, en unos cuantos domingos más adelante. Pero hay una circunstancia que no he querido tocar con mucha atención y que es interesante conocer, porque mientras la carta a los romanos es escrita, históricamente han pasado algunos eventos muy particulares. Lo vamos a tocar cuando lleguemos al capítulo 14, pero los judíos ya habían sido expulsados de Roma por uno de los gobernantes de Roma. Eso implicaba, si ustedes recuerdan, la iglesia es muy probable que fue fundada por judíos que estuvieron en día de Pentecostés. Y la iglesia en Roma se establece, pero después viene este edicto en donde los judíos tienen que salir. Y entonces es muy probable que los que se quedan a cargo de las iglesias que fueron establecidas en primer lugar por los judíos ahora sean gentiles. En el tiempo que esta persona está gobernando, este edicto permanece, los gentiles se quedan, después este hombre muere, es asesinado, y este edicto termina, los judíos pueden regresar, y veremos más adelante cómo en Hechos 18 vemos incluso un encuentro de un creyente con el apóstol que venía precisamente de esta diáspora que tuvo que salir. Pero lo que quiero hacerles ver es que ellos regresan alrededor del año 49 y la iglesia, la carta que el apóstol Pablo está escribiendo más o menos puede ser alrededor del año 55. Y lo que está pasando en la iglesia en Roma por aquellos judíos que salieron y que ahora están regresando, de los cuales muchos eran creyentes y están regresando a la iglesia con los creyentes en Roma, es que los gentiles los están menospreciando. Y eso es muy probablemente lo que se está refiriendo a partir de aquí, y que en el capítulo 14 Pablo tiene que tomar con mucha claridad al no enseñorearse de sus hermanos. Pero digo esto porque esto es introductorio a lo que hemos estado hablando, hermanos. El día de hoy mi intención es hablarles acerca de cómo en el actuar de la historia de la redención Dios ha actuado con el pueblo judío. Ya hablé con detalle de cómo lo hizo con la misericordia para los gentiles. Ahora quiero hablarles acerca de su actuar para el pueblo judío o para el pueblo de Israel. Y quiero que tengamos esto en mente, porque el apóstol Pablo fue tocando este tema y lo fue desenvolviendo hasta que empieza a dar más detalles. Él habló de la dureza de uno y cómo le vino la salvación a otros, y por medio de esa salvación los otros son movidos a celos. Pero Pablo después elabora claramente cómo fue el actuar de Dios para con los gentiles por el endurecimiento de los judíos, pero cómo este endurecimiento de los judíos también es usado para la salvación de ellos. Así que acompáñenme al versículo 25 para entrar a nuestro texto de esta mañana y continuemos viendo los inescrutables caminos de la fidelidad de nuestro Dios. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Esta es la razón por la que tuve que empezar a tocar este tema que históricamente está pasando.
Israel ha regresado a Roma, o los judíos han regresado a Roma. Ya pueden hacerlo porque esta persona ha muerto. Y los creyentes regresan a su iglesia. Y es muy probable que la mente de los creyentes gentiles esté considerando cosas como, eso les pasa por haber rechazado a su Mesías. Tienen lo que merecen. Eso les pasa porque ustedes rechazaron las promesas. Ese tipo de cosas que se levantan en el corazón de todo ser humano, incluyendo a los creyentes, cuando no entendemos el obrar de Dios de la manera más amplia. Y entonces Pablo les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Esto es obvio que Pablo se está refiriendo a los creyentes gentiles de esta iglesia. Y les dice, no quiero que ignores este misterio. El entender este misterio los va a llevar a caminar a ustedes en humildad y a no tener un pensamiento de ustedes más alto del que deban de tener creyentes en Roma. Ahora, gracias a Dios, hace 8 días nuestro hermano Víctor ya elaboró, ya explicó más acerca de esta palabra misterio. No tiene que ver con un sueño, no tiene que ver con algo fantasioso. Esta palabra misterio en el Nuevo Testamento, como nos lo dijo Víctor hace 8 días, tiene que ver con algo que no había sido revelado plenamente por Dios en el Antiguo Testamento, pero que ahora está siendo mostrado con toda claridad por los hombres que Dios inspiró para cerrar el canon. Es decir, es algo que podemos ver, algunas cosas que podemos llegar a concluir del Antiguo Testamento, pero que ahora, en el Nuevo Testamento, a Dios le ha placido mostrar con toda claridad. Era un misterio para los creyentes del Antiguo Pacto, porque no se podía entender con toda su claridad, pero ya no lo es aquí, porque a Dios le ha placido mostrarlo con toda claridad. Y la razón de ignorar este misterio los ha llevado a ser arrogantes. Como consecuencia, el entender este misterio que Pablo está por revelarles, los debe de llevar a caminar de manera humilde delante del Señor. Por eso Pablo les dice, no quiero que ignoren este misterio, porque es verdad. Hemos visto endurecimiento, hemos visto las consecuencias de sus pecados, pero no deben de ignorar este misterio. Y continúa el apóstol Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Entonces el apóstol Pablo empieza a explicar este misterio. ¿Cuál es este misterio que Dios le ha revelado y que ahora claramente los creyentes deben de entender? Que Dios ha endurecido solamente en parte. Por eso decíamos desde un principio que el endurecimiento de Israel no es permanente ni es total. Pero quiero que piensen un poco y traten de regresar a ese tiempo. Ustedes como iglesia, imagínense ahora, porque casi seguro que todos aquí pertenecemos al pueblo gentil, a menos que haya alguien que tenga ascendencia judía. Pero supongamos que nuestros hermanos, teníamos hace 20 años, hermanos aquí que se congregaban con nosotros, que tenían todo un contexto claro de quiénes eran ellos como hijos de Abraham y quién era su Mesías Salvador y que estaban entre nosotros, pero por causa de la soberanía y del decreto de Dios, este gobernante los echa fuera de aquí.
Y entonces ellos tienen que salir y quedamos solamente nosotros. Pero al poco tiempo, en la soberanía del Señor, este hombre muere, este decreto termina, llegan los creyentes y estamos otra vez aquí. Y empieza a haber ciertas circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos judíos tienen un trasfondo que nosotros aún no llegamos a entender totalmente, por cómo fueron instruidos, por la ley que guardan en su corazón, por todas las promesas que les fueron hechas, y quizás empiezan a ver ciertos detalles como los que dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, y nosotros gentiles empezamos a decir, luego por eso los echan de Roma. Porque ustedes son los que rechazaron a Cristo, por eso nosotros somos salvos. Ya se les olvidó que Dios ya se olvidó de ustedes. Y empieza a haber esa soberbia en el corazón. Y el apóstol Pablo lo discierne con un corazón pastoral y dice, no están entendiendo ustedes el actuar de Dios. Yo espero que ustedes puedan entender que el endurecimiento que ha pasado en Israel es en parte, no es absoluto. Por lo tanto, no pueden menospreciarlos. Ahora, quiero decirles un ejemplo para poder entender esto de manera más clara. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está pasando? ¿Qué pasa cuando los jóvenes aún no se casan? Hay hombres y mujeres y no se casan. ¿Por qué la iglesia tiene tanto cuidado en las cuestiones del cortejo, de la pureza, de cómo se acerca un varón a una mujer, etcétera? ¿Qué pasa si un varón se acerca a una hermana de una manera inapropiada y resulta después de conocerse un poco que no era la mujer que Dios le estaba dando? ¿A quién le estaría hablando de manera inapropiada? A la mujer de su hermano. Pero él no lo sabe. Él simplemente está interesada en ella. Pero al tener cuidado como iglesia en todos los aspectos de pureza, en todos los aspectos de prudencia que nos han llevado a determinar el cortejo como la práctica para el matrimonio, estamos procurando que esas circunstancias no pasen. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Y nosotros no entendemos lo que va a pasar al futuro. Bueno, ese cuidado que puede estar pasando de que un hombre le hable al oído a una hermana que no le pertenece, nos lleva a tomar estas precauciones. Ahora, ¿por qué tomo este ejemplo? Porque lo que está pasando por parte de los gentiles en este momento, en hablarle ásperamente al pueblo de Israel, quizás no solo a sus hermanos, pero de manera muy general, es que ellos muy probablemente están menospreciando a personas por las que Cristo también murió, por las que Cristo también derramó su sangre. Y que a lo mejor en su ignorancia por el actual circunstancial, ellos han concluido, Dios se ha olvidado de ellos porque crucificaron a su Mesías, por lo tanto merecen eso y más. Están hablando erradamente de hermanos que deberían de estar con ellos adorando. Ahora, hay un detalle ahí muy fino. Ellos han olvidado que la salvación ha sido por gracia. Y que así como fue por gracia, como hoy veremos para ellos, también es por gracia para los judíos si ellos se arrepienten. Así que Pablo tiene que explicarles esto para ponerles una alerta y decir, dejen de menospreciarlos. Dejen de estarse enseñoreando de ellos, no sean arrogantes, porque ustedes ignoran el misterio del actuar de Dios. Y tengo que explicárselos. Y continúa, dice, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Creyentes en Roma, cuando llegue el tiempo en que los gentiles hayan sido salvados, el número de los redimidos, ustedes se darán cuenta que se equivocaron. Porque ustedes pensaron que Dios había rechazado a todo Israel y no fue así. Ustedes han ignorado que
Llegará la plenitud de los gentiles y Israel será salvo y se darán cuenta que Dios sigue guardando y salvando a su remanente del pueblo gentil y a su remanente del pueblo israelita. Y por lo tanto, cuando ustedes se enseñorean en ellos, ignorando porque no son Dios, y ustedes llenándose de arrogancia, ustedes pecan contra Dios. Así que no sean arrogantes porque ignoran este misterio. Misterio que ha sido revelado y que entenderán con claridad cuando el Señor venga. Ahora, aquí viene la situación que yo sé que casi algunos han de estar, bueno, ¿y qué dice este texto? Quizás otros hermanos, quizás ni siquiera se han preocupado por esto, y gracias a Dios porque a veces el tener tantas posturas en nuestra mente ayuda a perder el privilegio de la palabra santa de Dios. Pero bueno, hermanos, tengo que entrar en este texto y no puedo pasarlo por alto. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo aquí? En parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir con esta frase? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma? Bueno, quiero decirles algo. Primero, el propósito inicial de este texto en su contexto inmediato y más cercano, por favor, no lo pierdan. Dios es fiel. Él hizo un pacto con un pueblo, Él dio una promesa y Él dijo, en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es Cristo y en Cristo todos los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo vendrán sí o sí a salvación y todos llegarán a su presencia. Eso es el mensaje principal, sean judíos, sean gentiles. Ese es el mensaje principal. Ahora, este texto tiene unas complicaciones, porque han surgido diferentes posturas de lo que aquí se está refiriendo el apóstol Pablo. Yo creo que aquí hay cosas que debemos de retomar con sencillez, la gramática y el original. La gramática y el original hacen sencillo el entendimiento de este texto. No solamente la gramática, el original, el contexto inmediato, a eso me quiero referir con la gramática. Con la gramática me refiero a qué tiempos el apóstol Pablo está utilizando, cómo son las conjugaciones de los verbos, quién es el sujeto, quién recibe la acción. Yo sé que todas esas cosas realmente muchas veces leemos y no nos interesan. Pero cuando vienen estos textos que tienen diferentes posturas, yo creo que es importante que podamos entender. Ahora, hermanos, no se preocupen, no voy a dar clase de nada de eso, ni tampoco soy experto en eso. Pero cuando uno tiene que estudiar estos textos, tiene que entender todas esas cosas para dar posturas con mayor claridad. Primero, hay una traducción equivocada o que nos está mal guiando en Reina Valera, todas casi las versiones de Reina Valera. Y eso me refiero con la palabra y luego. Y luego. Y luego en el original es un adverbio. Y este adverbio es un adverbio que tiene como propósito concluir. Es un adverbio de conclusión. Este adverbio de conclusión aparece en el Nuevo Testamento 209 veces. Y en todos los usos del Nuevo Testamento, cuando el Señor inspira a los creyentes a escribir las cartas y los evangelios, siempre se usa de esta manera, como concluyente, como diciendo A más B, por lo tanto AB. Semilla, tierra, agua, por lo tanto un árbol, una plantita. Oxígeno, fuego, hojas secas, por lo tanto fuego, un incendio. Ese es el adverbio que está utilizando aquí el apóstol Pablo. Pero si ustedes regresan a sus Biblias en el capítulo 11, versículo 26, pareciera que no está concluyendo, sino que está dando un adverbio de sucesión de eventos, como diciendo, y giras a la izquierda y luego a la derecha, y ahí va a estar la iglesia. O como diciendo, si tú estudias y te memorizas las tablas, y luego las practicas, no se te van a olvidar.
¿Sí se dan cuenta de lo que trato de hacerles ver? Hay una gran diferencia entre un adverbio de conclusión y un adverbio de continuidad. Haz esto y luego haz esto y luego haz esto. O sea, son eventos sucesivos. Pero el apóstol Pablo no está hablando aquí de eventos sucesivos. El apóstol Pablo no está hablando de eventos sucesivos y eso es uno de los mayores errores por lo cual este texto ha sido muy mal interpretado. Porque muchas traducciones han preferido imponer su postura teológica de los últimos tiempos y cambiar el significado de este adverbio. Cuando si con sencillez lo usáramos como en el Antiguo Testamento, que diga como en el Nuevo Testamento se utiliza, debería de decirnos algo así como hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, por lo tanto todo Israel será salvo. O así entonces todo Israel será salvo. Toda la plenitud de los gentiles y por lo tanto todo Israel será salvo. Tiene mucho de diferencia en decir ha entrado la plenitud de los gentiles y después, y luego, y a continuación, y posteriormente, todo Israel será salvo. Hay una enorme diferencia teológicamente hablando, hermanos. Uno describe la terminación del obrar, mientras el otro dice, y después de este evento sigue el otro evento. Esa es la primera aclaración que tengo que hacer. Discúlpenme que esto sea tan complicado. Pero esto es parte del misterio que Pablo está enseñando. Así entonces, o de esta forma, así pues. Pero luego viene la frase más complicada. Todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero tengo que decirles con claridad. El adverbio es de conclusión, no de eventos. No hay un evento A y luego sigue un evento B. Hay un evento y después se acaba. Después, como dice, nuestro Señor viene en gloria. Pero luego habla de todo Israel. Hermanos, voy rápidamente para no detenerme mucho. Hay tres principales posturas acerca de todo Israel. Hay tres principales posturas de qué tiene que ver aquí cuando dice el apóstol Pablo, luego entonces todo Israel, así entonces o por lo tanto todo Israel será salvo. Hay tres posturas. Voy a darles las tres posturas. Quizás ustedes se dan cuenta por cuál me inclino. Pero quiero decirles algo, hermanos. Por favor, guardemos nuestro corazón de precisamente lo que nos dice el texto, de ser arrogantes. Hay tanto debate al respecto de este texto. Y el peor problema que puede venir a nuestro corazón es llegar a tener un menosprecio por hermanos que tienen una postura diferente a la que tú esta mañana tengas. Quiero decirte, tienes libertad para tener la postura que tú quieres tener. Solo asegúrate de tener un fundamento bíblico. Pero por favor, no tengas un espíritu de arrogancia con tus hermanos que tienen una postura diferente. Porque si puedo decirte algo, después de leer muchos libros y de leer muchas posturas y de tener una postura, no obstante, cada que voy a ver su argumentación de estos hermanos bastante serios, que me llevan como 100,000 veces en sabiduría bíblica, digo, qué convincente está. O sea, no hicieron una labor pequeña, hicieron una labor profunda. No obstante, por el entendimiento y por mi conciencia, no estoy de acuerdo en ellos. Pero hermanos, tú puedes tener hoy una postura al respecto de este texto. Solo te pido, no seas arrogante con tus hermanos que no tienen la misma postura. Te ruego, seas paciente y misericordioso y te suplico, eso no es lo importante. Lo importante es que puedas entender esta mañana en tu corazón que Dios es fiel y que Él ha guardado a su pueblo. ¿Cuál es la primera postura al respecto de todo Israel? Bueno, una de las primeras posturas es que todo Israel se refiere a un evento después de los gentiles. Según esta postura, hermanos muy serios, muy respetados, de excelente teología, como Murray, como Hodge y como Gerhard Voss, estos hombres de los cuales yo he aprendido demasiado, consideran que esto se refiere a que
vendrá la plenitud de los gentiles, es decir, todos los gentiles que el Señor había destinado para salvación, y que después habrá un avivamiento muy grande de judíos. Ellos consideran una sucesión de eventos en las cuales los gentiles serán salvos. Al terminar los gentiles, eso moverá a celos a un número significante, muy grande de judíos, y entonces dice, y todo Israel, como si ese todo Israel se refiriera a un avivamiento o a un despertar, porque habla como el todo de una cantidad muy grande de judíos. Esta postura es muy popular, no solamente en espacios dispensacionalistas. Por favor, considérenlo con la seriedad que les estoy queriendo transmitir. Hay un número significativo de reformados que considera esta postura. A través de la historia de la iglesia ha sido considerada de manera importante por estos hermanos que les he dado de hace 3 siglos, hace 2 siglos, el siglo pasado y todavía el siglo al día de hoy. Hermanos como R.C. Sproul, como Doug Wilson, hermanos muy respetados, Carson, entre otros. Ahora, esta es una postura que estos hermanos tienen. Es la más popular entre el ambiente también reformado. No obstante, hermanos, tengo que decirles lo que considero. Ellos toman este texto y toman algunos otros textos en el capítulo, como cuando dice, ¿y qué será su restauración sino vida de entre los muertos?, para tratar de justificar esto en conjunto con un entendimiento de un texto muy difícil del Evangelio de Juan, no recuerdo si es el capítulo 14, en donde está hablando de los tiempos futuros, etc. Pero, ¿cuál es el problema en el texto inmediato? Número 1, no se ha hablado nada al respecto acerca de este despertar. No hay nada que nos esté dando ese pensamiento en donde el apóstol Pablo está concluyendo o está diciendo que el actuar de Dios está solamente en un endurecimiento parcial, que nadie está siendo salvado ahora y que va a ser salvado en un futuro como un todo, un avivamiento. ¿Por qué? Porque Pablo razona del tiempo presente poniéndose como ejemplo, poniendo a Elías y concluyendo que es por gracia y que ese remanente sigue siendo salvado. Por lo tanto, no alcanzamos a ver una preparación del apóstol Pablo para imponer un concepto de un avivamiento futuro mayor. Aunque si ustedes les preguntan, les puedo asegurar que les van a convencer que sí. Otro problema que encontramos, los tiempos utilizados por el apóstol Pablo en toda su argumentación del endurecimiento de Israel, como lo vamos a ver más adelante al concluir el capítulo, hablan de ahora, de los tiempos del apóstol Pablo, de lo que está viviendo la iglesia en este siglo presente, de la primera venida del Señor a la segunda venida. Este texto tiene una contradicción sumamente importante. No hace justicia a Primera de Tesalonicenses 2:14-16, en donde la ira de Dios ha venido hasta lo sumo sobre el pueblo de Israel que lo rechazó. No hace justicia. Hay una contradicción de ideas si Dios ha dicho que va a haber un avivamiento muy grande de judíos antes de que Él venga. Porque no concuerda con el apóstol Pablo cuando él dijo que esa ira ha venido hasta lo sumo hasta que Cristo venga. Bueno, es bastante aceptada en el medio reformado y esa es una postura. Todo Israel como un avivamiento. Hay otra segunda postura que nos dice que no está hablando de un evento subsecuente, sino que concuerda que, y luego es un adverbio concluyente, y que dice que todo Israel se refiere a la suma de los gentiles y los judíos. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esta postura. ¿Por qué tiene tanto peso esta postura? Porque le ha dado un hermano que dio una de las exposiciones más preeminentes y más claras de esta carta, Juan Calvino.
Juan Calvino es uno de los principales postulantes de esta postura, en donde dice que cuando dice el apóstol Pablo y todo Israel, se refiere al Israel espiritual, al Israel que son los israelitas, como los dice en el capítulo 9, no son los descendientes físicos, sino los hijos de la promesa. Y entonces Juan Calvino, tomando el concepto del capítulo 9, llega al capítulo 11 y dice todo Israel, pues claro, se refiere a los hijos de la promesa. Esta postura planteada por Juan Calvino, que con un corazón que realmente lo cumple en la mayoría de las veces de hacer simple lo difícil, él concluye esto. Y entre él, varios teólogos como Barth, Zurich y muchos de las iglesias reformadas al día de hoy abrazan esta postura. Y yo creo que está muy bien aplicada en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos según la carne, no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Está muy bien aplicada para este texto, hermanos. Desafortunadamente, la palabra Israel que utiliza Pablo, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, tiene un uso único, Israel étnico. No podemos imponerle un significado aquí porque no lo ha hecho el apóstol Pablo. La mayoría de las veces, como 9:27, 9:31, 10:19, 10:21, 11:1, 11:2, 11:7 y 11:25, Pablo está haciendo una distinción entre el pueblo judío y el pueblo de Israel. Gentiles étnicos, israelitas étnicos. Por lo tanto, decir que ahora de la noche a la mañana Pablo cambió el significado para hablar de israelitas espirituales es imponerle un significado. Yo creo que este gran hermano, con una sabiduría enorme y gracia de Dios, aquí fue en donde, por ir muy sencillo, yo creo que su conclusión es equivocada. Porque le está imponiendo un significado a una palabra que no ha tenido ese significado en la carta. Ha hablado de un Israel étnico. Ahora, hay otra postura. Que todo Israel se refiere a toda la plenitud de todos los israelitas étnicos que a lo largo de la redención, del plan de redención de Dios ha salvado. Es decir, él está diciendo que cuando la plenitud de los gentiles sean salvos, entonces todo Israel será salvo. Refiriéndose a la plenitud del remanente. Ahora, lo que esta postura nos dice es que cuando la plenitud de los gentiles ha sido salvada, así como Pablo es testigo de que no ha sido total ni ha sido permanente, así Dios ha venido salvando su remanente al mismo tiempo que el pueblo gentil. Él ha venido salvando a su remanente. De tal forma que cuando todos los gentiles han sido salvados, también al mismo tiempo todos los israelitas étnicos del pueblo de la promesa, el remanente, también han sido salvados. Entonces, dice nuestro texto, todo Israel ha sido salvado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la salvación del remanente de los israelitas corre en plenitud a la salvación de los gentiles, y que cuando ésta termina, también ha terminado la de los judíos. Ahora, ¿por qué considero que esta es una de las posturas que más honesto le está haciendo al texto? Primera, por cómo está hablando del actuar de la redención de Dios, en donde él habla de que hubo un tiempo en donde el endurecimiento no era tanto para Israel y sí lo era para los gentiles, pero luego esto cambió.
Luego este olivo silvestre fue injertado al olivo. Esto fue cambiado. Ahora, en cuanto al texto más inmediato, está hablando Pablo de un pueblo judío y un pueblo gentil, y cómo el endurecimiento de unos trajo salvación a otros, y la salvación de ellos está moviendo a celos. Ahí tenemos un pequeño detalle con la primer postura. ¿Qué gentiles van a mover a celo el avivamiento de los judíos si ya llegó la plenitud? ¿Qué judíos que nazcan van a saber que la plenitud ha sido completada si ya no hay gentiles que están siendo salvadas para ser movidos a celos a los judíos? Son cuestiones que debemos de preguntarnos. Pero Pablo dice que mientras estos gentiles estamos siendo salvados, constantemente los judíos están siendo movidos a celos y que por lo tanto él está utilizando como lo va a concluir, la desobediencia de uno para salvar a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo que Dios viene salvando una gran cantidad de gentiles, porque ahora la salvación ha venido a los gentiles, no obstante, en su fidelidad, como lo ha venido hablando en el capítulo 9 y 10, el Señor ha salvado a su remanente que Él había dicho que iba a salvar. Y por gracia, no por obras, porque estos judíos siguen siendo tan rebeldes como la mayoría de todos los seres humanos. Todo ese explicar hace más honestidad a los capítulos 9, 10 y 11. Ahora, yo por eso lo creo, hermanos, que esta es la explicación. ¿Cómo lo vemos fuera de este capítulo y cómo lo vemos en la historia de la redención? Tratando de hacerles ver en sus mentes, por favor. Yo sé que está siendo un poco complicado, pero quiero traer sus mentes un poco en este momento. Imagínense el actuar en la Biblia que Dios nos ha revelado. El Señor se revela a los patriarcas, hace un pacto con ellos, les da una promesa. Y entonces viene Abraham, Isaac y Jacob. Después vienen las 12 tribus y viene su actuar y viene su salvar. Y entonces el Señor está salvando. Así está escrito en el Antiguo Testamento. Pero no obstante, el pueblo judío, mucho de este pueblo judío está conociendo a su Dios y le conocerán y le alabarán y le adorarán. Y muchos están adorándole como David. Y muchos reconocen que Dios es el proveedor, el buen dador. Y este es el actuar en el Antiguo Testamento, prometiendo un Mesías, que vendría un mejor Moisés, que vendría un profeta, que vendría un rey, un mejor David. Y viene actuando, no obstante, por ahí vemos uno que otro gentil, y vemos el pueblo, y vemos el actuar de Dios para con Nínive, y vemos el actuar de Dios para con esta Rahab, y vemos gentiles, pocos, pero los vemos, y aunque no es muy claro para ese momento, finalmente viene el año en que Cristo Jesús viene a este mundo. Y Cristo Jesús está aquí presente, y Él llega y está aquí presente, y Mateo nos describe a un hombre que muestra su poder, que muestra su autoridad, que muestra su integridad, diciendo: este es el Mesías, este es el profeta, este es el rey, este es el Hijo de Dios, este tiene autoridad para hablar, no como los mentirosos, este tiene autoridad sobre los enfermos, este tiene autoridad sobre los demonios, este es el cumplimiento del Mesías. Y vemos por ahí que aparece uno que otro gentil, y el Señor le dice: no ha llegado el tiempo de los gentiles. Y todavía le ruegan misericordia. Oh, pero Señor, aún los perros reciben de las migajas, porque el Señor sigue obrando sobre Israel, sigue obrando, aunque dice el Señor: está bien, tu fe te ha salvado, y tiene misericordia de algunos gentiles que fueron injertados. Pero llega la cúlmine en donde el pueblo de Israel crucifica a su Mesías. Llega la cúlmine de su pecado. Cayeron sobre la piedra y tropezaron sobre su Mesías. Y antes de que eso pasara, los edificadores, antes de caer sobre la piedra, la mayoría de los salvos eran israelitas, judíos, y pocos gentiles. Pero ellos cayeron. Y dice Pablo a los creyentes: ¿pero cayeron para nunca levantarse? No cayeron para nunca levantarse. Pero ha venido endurecimiento en ellos, en parte.
Y vemos el actuar y salva el Señor a Saulo, benjamita, hijo de Abraham. Y dice, Señor, les tengo que decir a los míos. Y el Señor le dice, no, vas a ir a los gentiles porque ellos no te van a escuchar. ¿Cómo no? Si saben que yo los perseguía. Ellos saben cómo me comportaba antes de que tú vinieras a mí. Le dice, no te van a escuchar. Ve a los gentiles. Y entonces vemos a Pablo con Bernabé yendo a predicar de sinagoga en sinagoga y ve con claridad que Dios ha dicho que no. Dice, me iré a los gentiles. Y entonces vemos este cambio de actuar ahora, en donde la mayoría, como en Pentecostés y en adelante, los reportes que le dan a la iglesia en Jerusalén es que aún los gentiles están recibiendo el Espíritu de Dios. Y vemos gentiles viniendo en masa. Y el Señor manda a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y ahora, en vez de ver el pueblo de Israel viniendo en mayor cantidad y poquitos gentiles injertados, ahora vemos lo contrario. Una gran cantidad de gentiles que están siendo salvados y poquitos judíos que están siendo salvados. No obstante, no han sido endurecidos todos. No obstante, no cayeron para nunca levantarse. No obstante, el Dios que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob ha cumplido. Y eso es lo que quiere decirles. Cuando la plenitud de los gentiles llegue, entonces todo Israel, aunque fueron pocos, con los que antes había salvado, ha llegado a su plenitud. Por lo tanto, creyentes en Roma, Dios es fiel. Yo creo, hermanos, que esto es congruente con el contexto inmediato y con el hablar de la masa y del olivo. Porque como les comentaba, está haciendo referencia a la promesa dada a los patriarcas. Algo que ha sucedido, que es y que seguirá hasta la consumación de todas las cosas. Ahora nada más de paso. ¿Quiénes tienen esta postura? A lo mejor no tan famosa, pero hermanos que también considero sumamente serios. Bólveda, Bavinck, Hosseman, Berghoff, Hendriksen, Lenski, Ridderbos, que su explicar de esta carta ha sido muy sencilla hasta también llegar a este punto. Ahora, hermanos, yo no quiero imponerles una postura. Les di los nombres para que si ustedes quieren tomar notas se los pueda pasar, estudien y puedan tener una postura. Yo considero que esta es la postura que más se apega al texto. Y voy a continuar elaborando esto. Dice el versículo 26, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo confirma lo que acaba de decir citando al menos 5 textos, Isaías, Jeremías y Miqueas. Todos ellos los está citando de la Septuaginta y todos ellos los está poniendo de tal forma que está interpretando lo que ellos quisieron decir. Aquí es una de las preguntas importantes. Estas promesas que hizo el Señor por medio de Isaías, de Miqueas y de Jeremías, ¿tienen un cumplimiento en Cristo o no? Los que tienen la postura número 1 dicen que no, que su cumplimiento total es hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Yo tengo un grave problema con ello, porque cita a Isaías 59 y cita a Jeremías 31. Textos que es evidente que el cumplimiento vino cuando nuestro Señor Jesucristo vino y tal como dice aquí, sus pecados fueron quitados. Discúlpenme hermanos, pero no necesitamos que se levante un tercer templo para que el pecado de los israelitas se quitara. Eso es blasfema. Porque el pecado de los israelitas y de los gentiles es quitado solamente de una forma, en Cristo. Un sacrificio perfecto, un cordero perfecto, no más corderos.
Por lo tanto, decir que las palabras del apóstol Pablo al citar a los profetas están diciendo algo que debe de pasar en un futuro, yo considero que es equivocado. Yo considero que él está cerrando lo que acaba de decir para concluir el actuar de ambos y cómo la salvación ha venido en Cristo. ¿Para qué? Para que venga de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Si ustedes van a este texto en Isaías 59, 20, 21, se darán cuenta que es una profecía mesiánica de nuestro Señor Jesucristo viniendo de Sión para salvar. ¿Para salvar a quién? A todo su pueblo, hermanos. Vendrá de Sión el libertador. Es un evento ya ocurrido en la primera venida de nuestro Señor, cuando Él quitó el pecado de los hombres, sean judíos o sean gentiles. Por lo tanto, tomarlo para sustentar un evento futuro es hacer transgresión a las promesas de estos profetas. El principio enseñado aquí concuerda con los 3 capítulos que Él ha venido diciendo: Dios no miente en sus promesas. La fidelidad de Dios es digna de ser reconocida, porque todos los que creen por gracia en Él, Él no va a fallar. Y dice el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él concluye reafirmando lo que ha venido diciendo ya. Su endurecimiento o su enemistad con el Evangelio ha hecho que los gentiles conozcan la salvación. Es decir, que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Pero la promesa dada a los padres es irrevocable. Y Él prometió en Israel salvar a su pueblo, y su pueblo seguirá siendo salvado a pesar de la dureza de ellos, porque Él guardará su remanente, tal como se lo dijo a Elías: yo me he guardado para mí 7,000 que no han doblado su rodilla. La promesa dada a los padres del remanente hace que ellos también sean amados. Y dice el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes. Pongan atención en este texto, hermanos, en los tiempos y en la forma de concluir. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios antes de la venida de nuestro Señor, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Tengo que detenerme aquí. Si ustedes ven el texto griego y ven muchas versiones que son más fieles al texto griego, aquí Reina Valera omitió una pequeña palabra, ahora. Aquí literalmente dice, como la versión de las Américas, incluso creo que ya lo corrigieron en la 2015, y como muchas versiones dice, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos, los judíos, ahora les sea mostrada misericordia. Ahora, no en el futuro, hermanos. Y la palabra griega es sumamente importante entenderla, porque cuando ellos están utilizando una palabra en repetición en una misma oración, quieren dejar algo claro. Tristemente nuestra traducción la omitió. Pero está diciendo que así como habían sido desobedientes y vino misericordia a los gentiles, también por medio de esa misericordia a los gentiles, también ahora los judíos iban a recibir salvación. Yo sé que pueden decir, hermano, ¿y para qué tanto entender esto? Porque Dios es fiel, hermanos. Si nosotros vemos los eventos históricos que están aconteciendo ahora y que han acontecido a lo largo de la historia, tenemos la pecaminosidad en nuestro corazón de concluir, si eso merecen. Pero no es así.
Porque eso merecemos todos. Estaríamos comportándonos como aquellos hombres en Lucas 12 que se acercaron y le dijeron, ¿qué piensas de aquellos hombres que su sangre fue mezclada con los sacrificios? Y que les dice el Señor antes, si no todos ustedes se arrepienten, perecerán de la misma forma. Entre muchos de esos hombres, israelitas o palestinos, hay personas que el Señor ha elegido para salvación. Y en lugar de estar pensando en conflictos bélicos que unos u otros merezcan, el pueblo del Señor debería de estar consumiéndose en oración por querer que el Evangelio les llegue. Y que de tanto de israelitas como de gentiles que están muriendo ahí, por cuestiones necias, vengan al conocimiento de Cristo. Y vean cómo concluye. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En el actual de nuestro Dios, en este presente siglo. La conclusión del apóstol Pablo es magistral con respecto al argumento que ha desarrollado del obrar de Israel y del obrar con los gentiles. Es decir, del misterio que ignorábamos, pero que ahora ha sido revelado. Pues Dios ha puesto a todos en desobediencia para mostrar misericordia de todos los que Él iba a salvar. Por lo tanto, no es porque sean de una tribu étnica o porque sean de otra, es porque Dios le ha placido tener misericordia de ellos. Así que aprendemos que el obrar de Dios no es en base al mérito, sino en base a la buena voluntad de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, nadie puede oponerse a ello, ni tampoco jactarse de ello. Las promesas de Dios son irrevocables. La fidelidad de Dios para con Abraham, con Isaac y con Jacob no es por causa de ellos, sino por causa de su promesa, tal como lo puse en el ejemplo pasado de David y Mefiboset. La forma de obrar de Dios a través del pecado de los hombres para mostrar su misericordia trastorna todo pensamiento orgulloso que quiere decir yo tengo un poco de mérito. La obra de Dios a través del pecado de los hombres para mostrar su misericordia trastorna todo pensamiento orgulloso de méritos propios. Hermanos, ¿cómo ustedes y yo podemos aplicar esto? ¿Cómo tú y yo llevamos este texto y estas enseñanzas a nuestro corazón? Número 1, la necesidad imperante de predicar el Evangelio. Tú y yo necesitamos predicar el Evangelio. Gentiles y judíos van a ser salvados de una forma. Esto es a través del Evangelio. Eso es como inició la carta del apóstol Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si tú crees que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, entonces predica el Evangelio. Predica el Evangelio. El enseñar un evangelio diferente en el que alguien puede o un grupo puede en particular obtener salvación por otro medio que no sea Cristo, no es el evangelio. Y no ayuda a la extensión del reino, confunde y estorba. Cuando la gente con una buena intención está diciéndole a los israelitas, sean pacientes, traten de comportarse bien, porque al final Dios los va a salvar. Solo porque son descendientes de Abraham, es tan equivocado como lo que los israelitas pensaban cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesús le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen las obras de su padre el diablo. Necesitamos hablar con claridad el Evangelio y necesitamos hablarlo con urgencia. Debemos de tener cuidado con las conclusiones a las que llegamos de considerar las ramas que han sido injertadas o que han sido desgajadas, puesto que a nuestros ojos pareciera no haber esperanza.
No obstante, la última palabra la tiene Él. Hermanos, Pablo dijo claramente que ellos fueron desgajados por su desobediencia, por su incredulidad, pero que pueden volver a ser injertados si ellos creen. Esto habla de judíos y gentiles, pero cuando lo aplicamos a nuestras vidas, a nuestro contexto, pasa lo mismo. Tú puedes llegar a concluir esa rama ha sido desgajada y ya no hay esperanza por ellos. Y puedes citar incluso Hebreos. Hay un grave problema con ello. Tú no sustentas la rama, yo no sustento la rama. Yo no sostengo la masa, tú no sostienes la masa. Él tiene la última palabra. Él puede volverla a injertar. Tengamos cuidado cuando no entendemos a nuestros ojos lo que está actuando el Señor. Antes roguemos y supliquemos. Como dijo el apóstol Pablo, antes yo honro mi ministerio para ver si alguno de ellos se convierte. Honra tu profesión como cristiano para ver si tus hijos y tus hermanos y tus padres son convertidos por el esfuerzo que estás haciendo. Honra tu profesión como hijo de Dios. El reconocer que el obrar de Dios por medio de la desobediencia del hombre debe hacernos que no tengamos soberbia en nuestros corazones. Hermanos, uno de los pecados con los que más batallamos es la soberbia en nuestro corazón. Y esto se demuestra no solo en la salvación, no solo en temas de la salvación, sino en el conocimiento que tenemos de Él. Es que yo sí entiendo estas doctrinas y esa iglesia no. Es que esa iglesia tiene una batería y nosotros tenemos violines, es ignorantes. Se ve en la soberbia de nuestro corazón. Y el pensar que Dios nos tiene a ti y a mí, cada creyente aquí, a pesar de nuestra desobediencia, para mostrar su misericordia, debería de verdad llevar nuestros corazones a ser humildes. Si puedes servirles a esos hermanos, sírveles. No los consideres menos que tú. Ahora quiero decirte algo, amigo, que no conoces a Cristo. Porque aquí hay niños, jovencitos, que quizás aún no han puesto su fe en Él. Que quizás aún no han puesto toda su confianza en Cristo. Quiero decirte algo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes ser injertado en el buen olivo. No hay razón para que continúes apartado de Dios. Tampoco hay razón para que consideres que por tus padres tú vas a ser injertado sí o sí. Hoy es el día en que puedes ser salvado, porque Dios está constantemente llamándote a salvación. Así que escucha el llamado del Señor a que te arrepientas y a poner tu fe en su Hijo Jesucristo, quien murió por tus pecados, quien resucitó de entre la tumba de los muertos, quien ascendió a su trono para interceder por todo aquel que cree en Él. No tardes en venir. No tardes en venir a Cristo. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él ponga estas verdades en nuestros corazones y siga afianzando nuestro corazón en el Evangelio que ahora estamos por mirar.